Honduras, narcoestado o nación secuestrada. Antes de empezar, quiero invitarte a algo más que mirar. Quiero invitarte a pensar y conversar. Lo que estás por ver no es solo la historia de un país atrapado en la corrupción, la violencia y la geopolítica. Es la radiografía de un Estado convertido en cárcel, donde los barrotes no están en las prisiones, sino en las instituciones, y donde los carceleros no llevan uniforme, sino cargos públicos. Honduras no cayó porque fracasó la democracia, sino porque la democracia fue reemplazada por una fachada. Quiero que te unas a este conversatorio, no como espectador, sino como conciencia crítica, porque lo que ocurre aquí no es un accidente, es un modelo. Te invito a entrar a esta reflexión con una pregunta abierta, una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué pasa con un país cuando el enemigo no está afuera, sino sentado en el poder? A partir de aquí, la conversación es tuya también. Honduras no colapsó de repente. Fue abandonada en cámara lenta. Primero por sus élites, luego por sus instituciones y finalmente por la comunidad internacional que prefirió hacer silencio a cambio de estabilidad aparente. Desde el golpe de Estado de 2009, el país entró en un ciclo de captura institucional que convirtió la democracia en una fachada. A partir de ese momento, el poder real dejó de pertenecer a los votantes y pasó a manos de redes criminales interconectadas. Políticos, militares, cárteles y operadores financieros. Mientras en la superficie se celebraban elecciones, en el subsuelo se negociaban rutas, protección y blindaje judicial. No se gobernaba el Estado, se lo administraba como botín. La evidencia es brutal. Un expresidente extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, Hernández, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, acusado por narcotráfico y armas de fuego, extraditado a los Estados Unidos desde Honduras. Un Congreso infiltrado por pactos criminales y una justicia hecha a la medida del silencio. Pero esta no es solo una historia de corrupción interna, es una historia geopolítica. Estados Unidos necesitaba un socio militar en Centroamérica tras la caída del Plan Colombia. Honduras se lo ofreció, a cambio de impunidad. Y mientras Washington miraba hacia otro lado, la cocaína siguió fluyendo y el país se hundió más en la noche. En ese vacío aparece un nuevo actor, El Salvador, no como solución regional, sino como contraste propagandístico. Bukele no mira a Honduras para ayudarla, sino para reflejarse en ella. Mientras Honduras es el caos, su narrativa vende a El Salvador como el orden. La crisis hondureña se convierte así en espejo político. El fracaso de vecino justifica la autopromoción del modelo. Pero bajo esa narrativa hay una verdad incómoda. Lo que destruyó a Honduras no fueron las pandillas, sino la captura del Estado por el narcotráfico, un enemigo que no desaparece con mano dura, porque es el que firma los decretos. Honduras no se convirtió en un narcoestado por accidente.
Fue una transición pactada. El golpe contra Manuel Zelaya, en 2009, fue el punto de inflexión. No porque Zelaya fuera un reformador profundo, sino porque marcó el momento en que los militares regresaron como árbitros del poder, abriendo la puerta al intercambio geopolítico. Estabilidad a cambio de criminalidad tolerada. 2009. El punto de quiebre. El golpe de Estado contra Manuel Zelaya no solo removió a un presidente, reinstaló a los militares como árbitros supremos del poder. Desde ese momento, la institucionalidad dejó de ser garante y pasó a ser decorado. La democracia quedó herida y sin defensa. 2010 a 2013. La metamorfosis silenciosa. Mientras el país aparentaba regresar al orden constitucional, las redes criminales empezaron a financiar campañas y comprar lealtades políticas. Los partidos dejaron de competir por votos y empezaron a competir por patrocinadores narcos. 2013. El ascenso de Juan Orlando Hernández. Con Jo, llega la fase operativa de la captura del Estado. La presidencia no gobierna. Selecciona a quien protege y a quien persigue. Corte Suprema, Congreso y Fiscalía se pliegan al nuevo patrón. El poder cambia de dueño. 2015. La legalización del abuso. La reelección prohibida por la Constitución se vuelve legal por decisión de una corte previamente domesticada. Ahí muere la última frontera democrática. Si la ley ya no limita, el poder deja de tener costo. 2016 a 2021. El narcoestado sin máscara. El país se convierte en corredor protegido del narcotráfico. No es infiltración, es administración compartida. Políticos garantizan impunidad. Cárteles garantizan financiamiento. Las instituciones se vuelven fachada. 2022. La caída exportada. Cuando Jorge es extraditado a Estados Unidos, el discurso oficial se derrumba. La justicia, que nunca llegó en Honduras, llega desde otro país. La extradición no revela un secreto, confirma un sistema. Mientras Estados Unidos mantuviera acceso a bases militares, Soto Cano Palmerola, y control logístico en el corredor centroamericano, el origen del dinero político importaba poco. Washington no fue víctima, fue beneficiario indirecto. El trueque fue claro. Honduras ofrecía territorio operativo. Estados Unidos ofrecía validación diplomática. Las élites políticas ofrecían cobertura institucional. Los cárteles ofrecían financiamiento. La llamada guerra contra el narcotráfico fue, en Honduras, la cobertura perfecta para el narcotráfico desde el Estado. El rasgo más importante para entender Honduras es que el crimen no opera fuera del Estado, sino desde adentro. No existe un doble poder. Existe un solo poder con doble rostro. El rostro público era discursos anticorrupción, elecciones periódicas, cooperación estadounidense, seguridad militarizada, y la realidad era otra. Pactos con narcos, compra de votos y control mediático, blindaje político, neutralización de opositores y periodistas. Datos duros que confirman la captura. Honduras fue, entre 2014 y 2019,
el principal país de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos en el hemisferio occidental, DEA. La DEA son las siglas de la Drug Enforcement Administration, Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos. El 70% del financiamiento ilegal en campañas políticas provino de redes criminales vinculadas a narcotráfico. MACH-OEA fue la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, una misión internacional creada por la Organización de los Estados Americanos, OEA, en 2016 para colaborar con Honduras en la investigación y sanción de actos de corrupción. Más de 15 altos funcionarios y operadores políticos están vinculados a procesos de narcotráfico en cortes estadounidenses. Honduras no se derrumbó por culpa de las pandillas. Esa es la narrativa conveniente. El verdadero colapso ocurrió cuando la clase política dejó de gobernar y empezó a administrar el país como corredor del narcotráfico. El crimen no entró por la puerta trasera. Sentó plaza en el Palacio Presidencial. Lo que hoy se vende desde El Salvador como explicación simple, ellos no controlaron a las maras, sirve solo para encubrir una verdad más incómoda. En Honduras, el enemigo no era la pandilla, era el Estado capturado. Cuando el aparato estatal es parte del negocio, no hay guerra contra el crimen. Hay reparto encubierto de territorio, rutas, impunidad y poder. Por eso la comparación con Bukele es propaganda y no análisis. Porque un país devastado por la narcopolítica no se rescata con mano dura policial, sino desmontando la red que viste, corbata, no tatuajes. La pandilla dispara, pero el político otorga la licencia para matar. Cuando Xiomara Castro llega al poder en 2022, no representa una ruptura. Representa la restauración del mismo proyecto político que fue expulsado en 2009. El apellido Zelaya vuelve a casa presidencial y con él vuelven también las alianzas que hicieron posible la captura original. El mensaje es brutal para el votante hondureño. No existe alternancia, solo rotación de administradores del botín. El pueblo no está eligiendo proyectos, está eligiendo captores. En ese escenario aparece el discurso exportado desde El Salvador. Honduras cayó porque no hizo lo que nosotros hicimos. Lo que Bukele vende no es cooperación regional, sino comparación humillante para reforzar su propia narrativa de éxito. Él no habla de Honduras para ayudarla, sino para validarse ante su público interno y regional. Su promesa implícita es peligrosa. Hacer creer que Honduras puede arreglarse metiendo mareros a prisión, cuando el verdadero pacto criminal sigue en el poder político y financiero, no en las calles. Estados Unidos no desconoce lo que pasa, lo administra. Sabe quién envía la droga, sabe quién la recoge, sabe qué funcionarios la facilitan, sabe qué países operan como bodegas y corredores. Pero y mientras el corredor centroamericano siga funcionando y las bases militares continúen activas, no hay incentivo para desmontar el narcoestado, solo para controlarlo. Por eso, el problema nunca termina, porque no es un error del sistema,
Es un componente del sistema. Honduras no es un país pobre por falta de recursos. Es un país empobrecido por diseño. Cuando el Estado se convierte en plataforma del crimen organizado, la economía deja de responder a la producción y pasa a responder al saqueo. La riqueza no circula, se extrae, no se reinvierte, se lava, no alimenta empleo, compra lealtad. Tres motores reales de la economía hondureña, los que no aparecen en la propaganda oficial. Economía visible. Agricultura de subsistencia, maquila de salarios precarios, cooperación internacional y la economía real. Remesas que sostienen el consumo, lavado de activos y narcologística control territorial. Honduras sobrevive no por su estado, sino a pesar de él. Más del 80% del crecimiento económico en la última década no provino de productividad, inversión o innovación, sino de remesas. La migración se convirtió en el verdadero Ministerio de Desarrollo Económico. Honduras exporta mano de obra expulsada por pobreza y luego registra como PIB el dinero que esos mismos expulsados envían para que sus familias no se hundan. Es una economía diseñada para huir. ¿Por qué la gente sigue votando por los mismos? ¿Por qué en un narcoestado no se vota por esperanza, se vota por miedo? No se elige gobierno, se elige protección. No hay ciudadanía, hay rehenes electorales. El votante hondureño no elige un proyecto, elige cuál red de poder lo va a castigar menos. La gente ya votó, pero con los pies. La frontera de Estados Unidos. Es hoy la verdadera urna hondureña. El éxodo masivo es la prueba de que la población ya rechazó al sistema. Aunque ese rechazo no pueda expresarse institucionalmente. Cuando un país pierde a su juventud, no es migración, es deserción social forzada. Bukele utiliza la ruina hondureña como escenografía regional, presentando a su gobierno como el contramodelo. Pero la promesa es falsa. No existe control fronterizo si Estados Unidos permite el corredor y Honduras continúa siendo plataforma logística protegida. Se puede encarcelar pandilleros, pero no se puede encarcelar a una geopolítica que se beneficia del flujo de cocaína. Honduras no está quebrada por incapacidad. Está quebrada porque quienes la gobiernan no necesitan que funcione para enriquecerse. La pobreza no es consecuencia, es condición de mantenimiento del sistema. Porque la crisis hondureña no es un error del sistema, es una utilidad del sistema. Estados Unidos necesita un corredor controlado, no un país estable. Un corredor estable significa soberanía, algo impredecible. Un corredor dependiente y en crisis es manejable. Mientras Honduras siga siendo pobre, frágil, dependiente y militarizable. Estados Unidos garantiza control territorial estratégico sin pagar el costo político de gobernar directamente. Si Estados Unidos quisiera detener el narcotráfico, lo haría en 48 horas. Controla satélites, controla puertos, controla radares y controla inteligencia financiera. Lo que hace no es eliminar rutas, sino decidir quién las usa.
Por eso cae un narcopresidente, Hernández, pero no cae el sistema que lo reemplaza. Un país destruido obedece. Washington no quiere otro Costa Rica. Quiere otro aliado dócil y disponible. Porque Honduras le sirve como escenario propagandístico. Bukele no quiere sanar a Honduras. Lo que quiere es usarla como contraste permanente para repetir el mensaje regional. Sin mí, ustedes serían como Honduras. A más crisis en Honduras, más brillo simbólico para Bukele. Él no ve un vecino, ve material narrativo. Porque Bukele no puede curar lo que le conviene que permanezca enfermo. Su discurso necesita un vecino fracasado, un ejemplo negativo y un espejo roto. Sin Honduras hundida, la narrativa del milagro salvadoreño pierde contraste. No es política exterior, es marketing político regional. Estados Unidos no interviene porque el caos le sirve. Bukele sí interviene, pero solo en el relato, porque el colapso ajeno engrandece su marca política. Honduras es rehén geopolítico, útil para Washington y útil como propaganda salvadoreña. Honduras es presentada internacionalmente como un país controlado por pandillas, pero esto es una distorsión funcional, útil para simplificar la realidad y esconder al verdadero poder. En la jerarquía criminal hondureña, las maras no son el dueño del negocio, son la mano de obra violenta. Observemos el mapa real del poder criminal. En Honduras, el crimen no está distribuido horizontalmente. Está estratificado, como una pirámide donde la violencia visible es solo la superficie. Arriba, en la cúspide, están los cárteles y los políticos asociados, que no portan tatuajes ni fusiles, sino trajes y escoltas. Ellos no ejecutan la violencia, la administran. Deciden por dónde pasa la droga, quién recibe protección y qué juez debe mirar hacia otro lado. Un nivel más abajo, se encuentran los sectores de fuerza pública coludidos. Oficiales, mandos intermedios y estructuras dentro de la policía y el ejército que no combaten el crimen, sino que garantizan que fluya sin interrupciones. Son el seguro del sistema. Impunidad con uniforme. Más abajo aparecen las pandillas, convertidas en el rostro visible del miedo. Ellas no controlan la ruta, controlan la calle, no manejan millones, cobran cuotas, no pactan tratados internacionales, ejecutan ajustes de cuentas. La mara intimida, pero no gobierna. En la base de la pirámide está la población, la única que no tiene poder y sin embargo paga por todo. Paga la extorsión, paga la migración, paga la crisis y paga la corrupción. No es ciudadanía, es cautiverio social. Las pandillas no son socias, son daño colateral administrable. El cártel sí es socio operativo, y el narco político es parte del mismo sistema. Golpear a una pandilla es un espectáculo. Tocar al cártel es un suicidio político. Por eso, Honduras reprime pandillas, pero protege estructuras narcopolíticas. El cártel controla las rutas. Dólares grandes. La pandilla controla los barrios. Dólares chicos. Y el Estado controla la impunidad. La seguridad no se negocia en comandancias.
se negocia en despachos políticos. Porque el modelo salvadoreño se basa en capturar víctimas visibles, maras, mientras en Honduras el control estructural está arriba, no abajo. Bukele puede encarcelar mareros, pero en Honduras, si se atrapara a los verdaderos jefes, caería el gobierno, el Congreso y parte del ejército. Eso no es reforma. Eso es implosión del sistema. El crimen en Honduras no es delito, es gobernanza informal. Mientras exista ese pacto, el país no se ordena, la economía no mejora y la violencia solo muta de forma. La mara es el síntoma. El narcoestado es la enfermedad. Honduras no cayó sola. Cayó bajo la mirada de la única potencia que tenía la capacidad de impedirlo. La narrativa oficial dice que Estados Unidos combate el narcotráfico, pero la evidencia demuestra lo contrario. No lo combate, lo regula. Washington no perdió el control de Honduras, administró su colapso. Para Estados Unidos, Honduras es más valiosa como plataforma militar y corredor logístico que como democracia funcional. Un país fuerte negocia. Un país frágil obedece. Por eso, durante más de una década, Washington sabía quién financiaba campañas, sabía qué rutas se usaban, sabía qué políticos estaban comprados y no hizo nada. Hasta que la red dejó de ser útil y se volvió amenaza diplomática. La DEA no desarticula estructuras, cambia operadores. Cuando ya no sirve uno, lo sacan del tablero, como yo. Pero el tablero permanece intacto. Si Estados Unidos quisiera acabar con el narco en Honduras, no extraditaría presidentes, bloquearía el sistema financiero. No persigue la sangre, protege el dinero. Este esquema geopolítico, hay un triángulo de conveniencia, donde cada actor obtiene algo, y por eso, nadie tiene interés en que el sistema cambie. Estados Unidos obtiene control territorial y militar, manteniendo a Honduras como base estratégica y corredor vigilado, sin asumir la carga política de gobernarla. Las élites hondureñas obtienen impunidad y capital ilícito. Pueden saquear el Estado sin consecuencias y seguir utilizando la política como un mecanismo de enriquecimiento personal. La narcoestructura obtiene flujo y protección, porque el crimen no opera como enemigo del Estado, sino como su socio oculto. Y la población obtiene lo único que el sistema está dispuesto a concederle: expulsión y silencio. Se le permite irse, no para liberarla, sino para que el país siga drenando la pobreza hacia afuera mientras llegan las remesas que mantienen el consumo interno. Honduras se convierte así en la válvula de escape perfecta, lo bastante inestable para no ser soberana, pero lo bastante funcional para seguir operando como corredor. Bukele aparece no como solución, sino como escenografía útil. La narrativa de El Salvador exitoso sirve para encubrir que el problema estructural permanece. Mientras Honduras sigue capturada, Bukele se presenta como el anti-Honduras, una vitrina que distrae del hecho de que Estados Unidos nunca ha querido desmantelar el corredor, solo disciplinarlo. Honduras para Washington no es un fracaso, es una pieza funcional.
La supuesta lucha contra el crimen en Honduras nunca ha sido una guerra. Ha sido una administración selectiva del caos. El Salvador, como propaganda regional. Honduras, convertida en espejo político. El papel de El Salvador, en esta ecuación, no es el de un vecino solidario, ni el de un actor estabilizador. Es el de un espejo narrativo. Bukele no interviene para ayudar a Honduras. Interviene para contrastar, para que la desgracia ajena se convierta en parte del decorado que alimenta su mito político. La construcción discursiva es simple, pero eficaz. Se toma a Honduras como ejemplo del caos. Se presenta a El Salvador como el orden. Se sugiere que la diferencia es Bukele o el abismo. La conclusión queda implícita. Si no es Bukele, volverán a ser Honduras. Eso no es cooperación. Es chantaje narrativo. Para Bukele, Honduras cumple la función simbólica de recordarle a su propio pueblo que afuera está el desastre y que solo bajo su mando existe seguridad. Un vecino en crisis es propaganda gratuita. Mientras Honduras colapse, Bukele luce fuerte, su modelo parece único, y se construye la idea del país excepcional. Si Honduras mejora, ese espejo se rompe. Bukele jamás cuestiona. El narco en las Fuerzas Armadas hondureñas, la complicidad financiera de las élites y el rol de Washington en mantener el corredor. Porque su objetivo no es denunciar la estructura, sino teatralizar la comparación. No habla del poder real, habla del síntoma útil. Washington observa sin intervenir porque la propaganda también le sirve. Permite presentar un buen alumno, El Salvador. Permite justificar la continuidad del corredor. El problema está en Honduras, no en la ruta. Y posiciona a Bukele como intérprete regional, no rival. Honduras queda atrapada no solo por su crisis interna, sino por la utilidad que le produce a otros. En la narrativa pública se repite la idea de que Honduras debería hacer lo que hizo El Salvador. Pero esa frase solo funciona si se ignora la diferencia estructural entre ambos países. En El Salvador, las pandillas eran un poder paralelo. En Honduras, el crimen está dentro del Estado. Por eso, el modelo Bukele es exportable como discurso, pero inaplicable como solución. En El Salvador, el enemigo era visible. Maras, controlando barrios, rutas de extorsión, cuerpos en la calle. El Estado confrontó un poder que estaba afuera. Se puede encarcelar a un pandillero, pero no a un ministro, un magistrado o un general, cuando ellos son el sistema. En Honduras, el crimen no está en la periferia del sistema. Está en el núcleo de poder. No se puede copiar el modelo Bukele porque eso implicaría encarcelar a congresistas, procesar a mandos militares, desarticular pactos financieros y romper la alianza con Estados Unidos. En el corredor. Eso no es mano dura. Eso es suicidio político. Bukele pudo actuar porque el Estado salvadoreño, con todos sus problemas, no estaba capturado desde arriba, sino desde abajo. Honduras tendría que desmontar la estructura antes de aplicar represión, atacar el poder real y no el poder visible,
romper complicidades internacionales. No es un plan de seguridad. Es un proceso de descolonización del Estado. La frase correcta no es Honduras debe imitar a El Salvador, sino Honduras necesitaría desmontar el narcoestado para tener siquiera un punto de partida. Lo que el discurso simplifica como falta de voluntad es en realidad falta de soberanía. Honduras no está atrasada respecto a El Salvador. Está secuestrada en un nivel más profundo. Por eso no puede copiar la solución de un país donde el enemigo era visible, mientras en Honduras el enemigo es quien firma los decretos. Honduras no está viviendo una crisis pasajera. Vive bajo un modelo de control continental donde el país no se gobierna a sí mismo, sino que es gestionado desde intereses externos y capturas internas. No es un Estado soberano, es un territorio administrado. El poder político no responde al pueblo, responde a la red que garantiza su permanencia: narcotráfico, élites económicas y geopolítica estadounidense. Por eso, cada intento de cambio termina siendo rotación, no transformación. Cambian los nombres, no las manos que sostienen los hilos. El ciudadano no vota entre proyectos, vota entre captores. La miseria se vuelve método, el éxodo se vuelve política pública, y el silencio social deja de ser resignación y se convierte en supervivencia. Mientras tanto, El Salvador convierte esa tragedia en espectáculo regional. Utiliza el fracaso hondureño como recordatorio permanente de lo que podría pasar sin mano dura. Pero esa comparación no explica nada. Solo humilla para consolidar mito. Y en el otro extremo, Estados Unidos mantiene el tablero intacto porque el corredor de droga y la base militar valen más que una democracia real. La estabilidad de las rutas pesa más que liberarse si su cárcel es el mismo Estado y los carceleros están afuera y adentro al mismo tiempo. Te invito a detenerte en esta pregunta, no solo a escucharla, a observarla y opinar. Porque aquí no se trata solo de Honduras, sino de lo que pasa cuando un pueblo queda atrapado entre un poder que lo domina desde adentro y una geopolítica que lo controla desde afuera. Este es el momento para abrir el debate. ¿Crees que un país puede recuperar su libertad cuando la estructura que debería defenderlo es también la que lo somete? Este es el espacio para comentar, cuestionar y analizar. Tu voz también forma parte de la respuesta. La dignidad del punto. Territorio. ¿Puede un país